Bueno, chicos, hoy vamos a repasar la unidad y, y bueno, no creo que nos alcance para mucho más. Eh, bueno, vamos, todavía veo una cara. Eh, Chicos, por favor, prendan las cámaras algunos, así somos un poquito más. Obviamente los que se les está por cortar la conexión no, pero Lucas se molesta si a la segunda hora prendo la cámara. estás totalmente perdonado. De casualidad que te escucho. Te sale muy entrecortado. Ok, gracias. Bueno, gracias a los que están prendiendo. Eh, Buen día, Lucas. Buen Perdón día, por no haberme Ramiro. unido antes. Mi internet está andando muy mal, de hecho. Bueno, sí, sí, te escucho con retardo. Bueno, vamos a hablar un poquito de... Bueno, les comparto. Ahí les pasé el temario de la evaluación. Igual lo tienen en la carpeta de esta unidad, la carpeta número 6. No sé si pudieron entrar, vieron los textos, estuvieron leyendo algo. Sí. Bueno, genial. Bueno, ahí está el temario, de todas maneras se los paso por acá también. Eh, Así que bueno, la idea es que vayamos viendo a ver de qué se trata esto, si se entiende todo bien, bueno, arrancamos con el tema nuevo. Si no, lo vamos explicando todo. Bueno, primero, lo primero que vimos en esta unidad, que lo nombramos muy a la pasada, son los tipos de estudios que suelen hacerse en el área psicología del desarrollo. ¿Mm? Unos eran los longitudinales, otros transversales y otros retrospectivos. ¿Sí? ¿Se acuerdan más o menos de qué va cada uno? ¿De qué se trata? La verdad, Lucas, no me acuerdo. Bueno, no importa, acá estamos para refrescar la memoria. Eh, los longitudinales vienen de longitud, no le estoy diciendo nada nuevo. Bueno, entonces la idea es se compara longitud con el ciclo de vida, ¿sí? A lo largo del ciclo de vida. Con lo cual significa que le tomaremos en la misma evaluación, si se quiere, a un individuo a lo largo de su vida. Como que acá supongamos le tomamos, agarramos las notas del boletín de cada uno, no sé si en esta época se dice boletín, pero bueno, las notas promedio del alumno X en el tercer grado, en séptimo grado, después en primer año de secundario y en cuarto. Y así tendría 4 notas a lo largo del tiempo. Entonces diría, el rendimiento académico del sujeto X o del niño X
o del estudiante X, mejor dicho, ¿habrá subido o habrá bajado? ¿Sí? Básicamente tengo varias evaluaciones a lo largo del tiempo. ¿Se entiende? Bueno, Sí. lo mismo que Sí, se entiende. hacemos, bárbaro. Con el desempeño académico lo podemos hacer con el desempeño deportivo de un competidor. Supongamos las medallas que se sacó en la Olimpiada, plata, oro, bronce. Algo un poquito menos estricto si se quiere, pero la lógica es la misma. O lo mismo podemos hacer con exámenes médicos, o lo mismo en, no sé, con test de inteligencia si soy psicólogo, con test de memoria. ¿Mm? Va por ese lado la cuestión. Distinto es hacer algo transversal, que es exactamente lo que voy a hacer el próximo viernes. Los voy a sentar a ustedes 20, 22, 23 y les tomaré una prueba sobre etapas del desarrollo humano. Eso me va a arrojar una nota, ¿sí? Y yo comparo, si se quiere, si lo necesitara el caso, y bueno, digo, a ver qué rendimiento hubo en promedio. ¿Con qué objetivo en este caso? En mi caso, para ver, bueno, ¿se entendió o no se entendió? ¿Tengo que mejorar las clases y demás? Pues bueno, después cada uno de ustedes tiene una nota individual que tiene que ver con pasan de grado o no, o aprueban la materia o no, que ya mucha cuestión transversal ahí no hay. Pero en principio agarro sujetos de la misma edad, de la misma corte y los comparo. ¿Sí? ¿Se entiende también ahí? Sí, ¿me entiendes? De vuelta, lo mismo vale para estudios de memoria, las Olimpiadas si quieren de vuelta también. Pero los estudios de memoria, de inteligencia, ¿sí? Supongamos que le tomo un test de inteligencia a cada uno acá, un test de memoria y demás, digo, a ver qué pasó acá, cuánto es la media que se pueden recordar, etcétera, ¿sí? Bárbaro, hasta ahí creo que más o menos va claro. Uno es longitudinal, que es a lo largo del tiempo, y el otro es transversal, es como un corte transversal en el tiempo, ¿sí? Como que agarramos y el tiempo lo cortamos en un momento, lo tomamos y sacamos de ahí una observación. El último es el retrospectivo, que viene a ser una especie de auxiliar del longitudinal, ¿no? En el caso de que no hayamos tomado las mediciones en su momento, y bueno, vamos a preguntarle a alguien, vamos a indagar, supongamos que yo no tuviera las notas de ustedes, ¿sí? A lo largo de toda su formación académica, entonces les pregunto, y bueno, ¿cómo les fue más o menos en la primaria? ¿Cómo les fue en tal, tal? Bueno, y voy armando una serie de notas, supongamos. Ustedes pueden decir, bueno, pero es medio, no creo que sirva mucho en este caso. Sí, en este caso mucho no va a servir. Pero bueno, supongamos que voy al médico, ¿sí? Y no tengo historial clínico. Entonces el médico me pregunta, a ver, ¿y qué te pasó? Supongamos que voy porque me duele la espalda. Bueno, ¿qué le pasó, señor Lucas Funes? ¿Alguna vez tuvo un trauma en la espalda? Sí, no sé, a los 10 años me dio un palo jugando a la pelota. Bueno, listo, y así. Y ahí voy reconstruyendo toda la anamnesis, le dicen que es la historia clínica. Entonces ahí sí tiene un poquito más de sentido reconstruir toda esa línea longitudinal que no la tuvimos porque nunca fui al médico. Bueno, con estudios de la memoria y demás también pasa, más que nada si alguien empieza a perder la memoria, bueno, empezamos a preguntar, ¿y cuándo empezó a sentir a darse cuenta que se olvidaba cosas y demás? Y vamos construyendo una genealogía del olvido, ¿sí? Como una especie de historial del olvido, si se quiere. ¿Mm? Van por ese lado las cuestiones. Así que, si les pregunto, a ver, chicos, por ejemplo, ¿en qué situación podría aplicarse un estudio longitudinal? Y ahí los escucho. Estudiando las notas a lo largo de la primaria de un chico. Bien, ¿cómo se totalmente? Vamos, novedoso. Bueno, pero si tuviéramos que pensar otra situación que no El dijo el profe, rendimiento de una persona a ¿cómo? lo largo, el rendimiento de una persona, por ejemplo, capaz a lo largo de su carrera o de algo, cómo fue mejorando, o si fue mejorando, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Así que bueno, posiblemente en el parcial seguramente les pregunté a ver de qué se trata tal estudio.
Bueno, díganme una situación en la cual sería aplicable un estudio longitudinal y otro transversal. Y listo. No hay mucho mayor dificultad en eso, creo. ¿Se entendía más o menos, no? Sí. Vamos. Entonces, el retrospectivo es parecido al longitudinal, pero es cuando no tenés como datos específicos, digamos. Como Claro, por ejemplo en el tema de la historia clínica que mencionabas. claro, el retrospectivo sería el trabajo de un historiador. A partir del punto presente, el historiador trata de reconstruir el pasado. ¿Sí? En el longitudinal vas en el Sí. día a día. Vas Ah, de la claro. mano del tiempo, no tenés que ir en nada para atrás. Lo vas calculando, decís tal día voy a hacer tal evaluación, tal día y así. Va hacia adelante el longitudinal. ¿Mm? Ok, Bueno, sí. genial. Bueno, arrancamos, tenemos acá distintas etapas que vimos: infancia, niñez, adolescencia, adultez y vejez. Bien. ¿Se acuerdan que en cada uno tratábamos de ordenarlo según 3 ejes? ¿Sí? ¿Se acuerdan de qué hablábamos cuando decíamos los 3 ejes? ¿Cuáles eran? ¿Cómo? Se me cortó. Que todo lo que es esta unidad la tratamos de armar en base a 3 ejes. ¿Se acuerdan de cuáles eran esos 3 ejes? Una era El desarrollo cognitivo, sí, psicológico y social y... no me acuerdo. y el otro el físico, biológico, Y el físico. morfológico, si se quiere. Pero en todo caso los cambios físicos, ¿sí? Perfecto, son esos. Así que acá más o menos vamos a ir respetando esas líneas. El primero tiene que ver con los cambios físicos, ¿sí? Reflejos, ¿sí? En el recién nacido, que ya los trae de fábrica, pero bueno, en todo caso después los va a ir aplicando al ambiente hasta que logre pasar a las acciones cognitivas, ¿sí? Así que, como respetando el primer eje, el físico, si se quiere, nombramos los reflejos, que entre los muchos que habían, ¿sí? ¿Se acuerdan de esos videos que a los bebés las pasaban mal? Bueno, Sí. Sí. de esos mismos. Acá yo nombré 5. Sí, esa clase ya la subí, la pueden repasar si quieren. Ahora el fin de semana subo las últimas que me faltan, pero esas están. Bueno, ahí teníamos el de búsqueda, el de marcha, el de prevención. ¿Se acuerdan más o menos la lógica del asunto este? ¿Por qué les nombraba estos? Sí, Lucas, Sí. ¿estos Sí. son ejemplos que estás nombrando o estás siendo específico con los que vas a tomar? Acá claro, perdón, me explico mejor. De los muchos reflejos que había, yo nombré estos 5 que son los que me interesan y sobre los cuales le puedo llegar a preguntar, ¿sí? Que son el de búsqueda, el de marcha, el de prehensión, el de succión y el de deglución, ¿sí? Nos interesa desde la psicología porque básicamente son los que están en función de poder alimentarte, ¿sí? Obviamente todos los reflejos están al servicio de la supervivencia, pero bueno, uno si ve el video que vimos, por ejemplo, que los hacían, no sé no sé qué si eran pediatras o de qué especialización, y bueno, nombraban un montón más, que la verdad ni los conozco tampoco todos. Así que por lo pronto, con que sepan esto, para mí me es suficiente, ¿sí? Y hay una lógica bastante sencilla en esto. Si uno se quiere alimentar, buscar alimento, que se supone que como especie tenemos que hacerlo, bueno, tiene que venir un poco equipado para buscarlo, ¿sí? Entonces el bebé trataba de enfocar los ojos a eso, ¿se acuerdan? Trataba de coordinar, bueno, tengo que coordinar la cabeza, enfocar los ojos hacia un objeto, etcétera, ¿sí? De marcha, porque bueno, aunque el bebé todavía no podía caminar, sí, si uno le ponía un apoyo en los pies, ¿sí? ¿Se acuerdan que los médicos le tocaban los pies y el bebé intentaba patalear, ¿sí? No tenía la fuerza todavía, pero bueno, el movimiento estaba, ¿sí? El reflejo estaba. Reflejo de prensión, que sirve para tomar un objeto, o sea, nuestro dedo cuando se lo ponemos, pero la comida también, y es la idea. De succión para poder beber líquidos y no, ¿sí? Y no ahogarse, ¿sí? Y de hecho para llevarse las cosas a la boca.
Y el de deglución, perdón, el de deglución es para beber líquidos sin ahogarse, ¿sí? Pero bueno, básicamente estos obedecen una lógica muy sencilla. Poder buscar alimentos y alimentarse. Tomarlos y alimentarse, ¿sí? ¿Eso lo recuerdan? Sí. Sí. Bueno, así que por eso nos interesa, ¿sí? Porque en este proceso de empezar a aplicar los reflejos, vamos a pasar de lo que venía dado, lo biológico, a lo cognitivo, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la diferencia? Me podrán decir. Bueno, cuando hablábamos de cognición, en general hablábamos de inteligencia. Y lo que caracterizaba la inteligencia era la intencionalidad, ¿sí? Cuando las acciones, ¿sí? Que pueden ser en este caso reflejas, se empiezan a dirigir hacia un objeto determinado, ¿sí? Los reflejos en realidad son acciones en sí mismas, son cíclicas. El bebé le tocaban el pie y empezaba a aplicar el movimiento de caminar, ¿sí? Pero lo podía aplicar a cualquier cosa, a una mano, al piso, a lo que sea. El bebé también el de prensión empieza a hacer a cualquier cosa. Es justamente un reflejo. No lo dirige hacia ningún objeto. Cada vez que estimulan esa parte, él lo hace. Bueno, la diferencia y donde se inaugura el eje cognitivo es cuando se empieza a dirigir hacia algo, ¿sí? Cuando el bebé puede identificar un objeto y luego diferenciar medios y fines. ¿Se acuerdan de eso más o menos con Piaget? Sí. Que se empieza a dirigir hacia el entorno. Entonces decimos que ahí se inaugura el eje cognitivo, si se quiere, ¿sí? Por eso los nombré como de las acciones reflejas a las cognoscitivas. Perdón, cognoscitivas es la palabra. Bien. Un caso en el cual se había medido esto, ¿sí? ¿Se acuerdan? Era el caso de la percepción de profundidad, ¿sí? El miedo al abismo. ¿Se acuerdan que vimos algo con un bebé en una caja de vidrio? Sí, Sí, que uno- la pasaban re Ese mal. video sí. que algunos tenía pasaban y otros no. ¿Cómo? Algunos pasaban y otros no. Algunos se quedaban ahí en el bordecito y otros pasaban como si nada. Claro. Entonces, la idea de eso era, bueno, a ver, si decimos que traen reflejos, por un lado, el eje biológico de fábrica, y por otro lado, las acciones cognitivas o inteligentes se van construyendo en base a los que tenemos de fábrica y en base al ambiente, lo que elegimos como objetos hacia los cuales nos dirigimos, uno se pregunta, bueno, a ver, por ejemplo, ¿el miedo a las alturas vino de fábrica o lo construimos? Esa es la Lo pregunta que se intentaba responder. construimos. Perdón, Joaquín, no te escuchamos lamentablemente. No sé si alguien lo escuchó, pero Claro, lo heredamos. No, estoy muy trabado. estás muy trabado, Joaquín. A ver, intentá de vuelta a ver si... Bueno. Y acá, compartiendo la pantalla no me permite abrir el chat. Lucas, fíjate con el mouse si te vas arriba donde dice Ahí. está compartiendo cada pantalla que te aparece las opciones y apretá, creo que participantes y te permite ver la gente que ya se unió a la clase. Listo. Gracias. Esperen, ahí les comparto de vuelta más fácil porque quiero ver si hay alguien más para unirse. No. Bueno, les estaba diciendo, era la pregunta. El miedo a las alturas, ¿sí? El abismo visual, le llamaban al experimento.
¿Vino de fábrica o es construido en el desarrollo, sí? Carolina, levantaste la mano, sí. Sí. Yo me había, cuando tomaba notas de los videos, lo que había llegado, según a la conclusión, es que estos miedos se generan con la acción, porque con esta prueba de ver cómo los chicos menores a 6 meses, los bebés, gateaban, parecían no tener miedo, mientras que chicos de mayor edad que sí saben caminar, tenían miedo a ese abismo. Entonces, es como que el chico desarrolla ese miedo con la acción de que se va desarrollando, como que paralelamente. Exactamente, ¿sí? Tal cual, era así. Lo que se hacía era, bueno, a ver, pongámoslos a gatear, ¿sí? En un piso en donde hay un abismo, ¿sí? Entonces la mitad del piso estaba bien, digamos, podían caminar como cerca del piso si se quiere, y después la otra parte, ¿se acuerdan? Había una placa de vidrio en la cual había un gran abismo abajo, por lo menos para ellos, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Los niños que ya gateaban, que tenían movilidad, evidentemente tenían miedo y se frenaban, ¿sí? Alguno podría seguir, dependiendo o no, pero en general se frenaban, ¿sí? Incluso se los motivaba a caminar con los padres del otro lado, un peluche o algo que le guste. Entonces venía caminando el niño, de golpe se interrumpía. Entonces dice, bueno, vio el abismo, se frenó. Bien. Bárbaro. ¿Qué pasa con los niños que no caminan todavía? Bueno, se puso a los niños, ¿se acuerdan? Los niños que tenían menos de 6 meses más o menos, que todavía no gateaban, digo, no, caminar no caminaba ninguno, todavía no gateaban. Bueno, como no se mueven, ¿qué hacemos? Le medimos el pulso cardíaco. Entonces lo ponemos en la zona abismo y la zona no abismo. Se supone, ¿sí?, que si les da miedo, les aumentaría las pulsaciones, ¿sí?, con lo cual tendrían como taquicardia. Como nos pasa a todos, cuando tenemos un poquito de miedo se nos acelera el corazón. Bueno, bien, bárbaro. Sin embargo, pasaba lo contrario, ¿sí? Porque alguien podría decir, bueno, no, en realidad hasta en boca arriba no se dieron cuenta, que los cambiaron de lugar, no se dieron cuenta que abajo hay un abismo, ¿sí? Con lo cual hay un problema de percepción, no lo ven. Bueno, pero pasaba lo contrario, el ritmo cardíaco, en lugar de acelerar, bajaba, ¿sí? Como si estuvieran a la expectativa de algo. Con lo cual se daban cuenta de que algo diferente había y estaban, digamos, sí, a la expectativa, prestaban más atención. Nosotros cuando prestamos más atención o estamos concentrados en algo, nuestro ritmo cardíaco disminuye, ¿sí? Básicamente estamos tratando de enfocarnos en ese objeto, ¿sí? Así que dicen, bueno, concluimos de ahí de que sí se dan cuenta de que está este relieve distinto, tiene un peso para ellos, sin embargo no les genera miedo. Conclusión, el miedo a las alturas es algo adquirido, ¿sí? Aprendido, construido. ¿Mm? Usaremos la palabra desarrollado, que es la que mejor va, creo. Es algo desarrollado. Bien, ¿hasta ahí más o menos quedó claro el asunto? Genial. Sí, sí. Bueno, genial. Bárbaro. Bueno, y después teníamos el último eje, que era el que tenía que ver, ¿sí? En el primero, las reflejas o físicos, si se quiere, hablamos de las acciones externas en general, las que se ven, ¿sí? Todo el aspecto, acá hablamos de acciones, pero después en general hablamos del aspecto físico, justamente lo que se puede ver con los sentidos. Cuando hablamos de las inteligencias, acciones cognitivas, son acciones internalizadas, interiorizadas, ¿sí? Tiene que ver con lo que pensamos, con lo que normalmente llamamos inteligencia. Ahora bien, después esas acciones pueden ser dirigidas a los otros, de hecho normalmente es, y construimos relaciones con los otros. Entonces hablamos del desarrollo psicosocial, ¿sí? Que tiene que ver con justamente las relaciones que construimos con los demás. Hay un señor Erickson que tomó, ¿sí?, las relaciones a lo largo de todo el desarrollo, ¿sí?, y las categorizó en ocho momentos, ¿sí?, en 8 etapas, cada una definida por cierto conflicto. El primero que nombraba era el confianza versus desconfianza, ¿sí? ¿Qué era lo que tenía que ver? ¿Se acuerdan más o menos algo de eso? Tenía que ver con ¿Hola? esa sensación de seguridad
Perdón, casi que no estoy escuchando. ¿Alguien está hablando? Sí, Carolina. ¿Se escucha? Sí, pero muy bajito. Ahí. Ah, ahí está, ahí está. Sí, ahí sí. No, que esto no tenía que ver con esa sensación de seguridad o de inseguridad con una persona. Exactamente, sí. Lo vimos en profundidad cuando vimos apego con Volvi, que básicamente es confianza o desconfianza de que mi tutor, esa figura de apego, aparezca o no aparezca cuando yo lo necesito. Si aparece cada vez que lo necesito, bueno, voy a desarrollar confianza en ese mundo exterior, porque en ese momento en que el bebé no puede ni caminar, apenas se puede, casi ni gatear, esto es cuando llega al mundo, bueno, el que representa al mundo es la figura de apego, así que bueno, ¿tenemos confianza en que va a aparecer cuando lo necesito o no? Bueno, básicamente esa es la cuestión acá, ¿sí? Así que totalmente como lo dicen. Si lo pueden explicar así, genial. Y si para que a ustedes les quede claro, lo pueden linkear o esto, entender, recordar cuando vimos Volvi y demás, mejor. ¿Sí? Era un poquito la idea de ver Volvi. Bien. Después, autonomía contra vergüenza y duda. ¿Se acuerdan? Esto nombrábamos que era, bueno, cuando empezaba la marcha, ¿sí? Ya empezaban a caminar los niños. Bueno, empezaban a independizarse, ya no estaban en ese lugar de total dependencia, ¿sí? Anteriormente, en la cual dependían de todo para los padres, de todo, ¿sí? Dependían en todos los aspectos de la figura de apego. Bueno, ahora en algo, por lo menos en la marcha, se empiezan a independizar. Va a haber otras tantas cosas que sigan dependiendo, ¿no? Alimentos, techo, demás. Pero bueno, por lo menos en lo que es la marcha nos empezamos a independizar, empezamos a explorar el mundo un poquito más. Bueno, y básicamente lo que puede pasar es que nos vaya muy bien en esa misión, ¿sí? De explorar, o nos vaya un poquito mal, ¿sí? Salgo a jugar, a querer agarrar un juguete y puedo agarrarlo. Está un poquito alto, no pude. Fallé. Intento hacer tal o cual cosa, no sé, saltar, caminar, correr, me va bien o me va mal, ¿sí? Bien, en todo caso lo importante es que en el caso de que me vaya mal, supongamos que me caigo o lo que sea, bueno, también, siguiendo la misma lógica de anteriormente, ¿está o no está mi figura de apego? Perdón, está acá el gato que está por subir. Bueno, ¿cuál va a ser la reacción de los otros? ¿Sí? Bueno, en caso de que yo fracase y los otros me miren como diciendo, te fue mal, bueno, me va a generar vergüenza, ¿sí? Voy a dudar la próxima vez para hacerlo. ¿Se entiende? Es algo que nos pasa a todos a lo largo de la vida. Empieza en esta etapa, pero nos pasa siempre. Yo, por ejemplo, ahora, si me pongo a cantar, bueno, posiblemente me dé vergüenza, así que no lo haga. Pero si alguien me dice, Luca, ponete a cantar. Bueno, seguramente me dé vergüenza y duda. Capaz que si lo digo a ustedes no, a todos les sale muy bien. Pero bueno, en todo caso, siempre ahí está este conflicto entre hacer las cosas igual o que nos frenen la vergüenza y la duda. Inicia en esta edad, o por lo menos tiene preponderancia en esta edad, pero va a lo largo de toda la vida. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bueno, ¿alguna pregunta? No, entonces en esta etapa del desarrollo psicosocial Sí. te marcaría básicamente toda la vida, ¿no? Sí, a ver, todas etapas arrancan acá, por decirlo de alguna manera, o tienen el papel protagónico en este momento, pero siguen a lo largo de la vida, ¿sí? Se van como apilando una sobre otra, por decirlo de alguna manera. Ok. Bien. Bueno, pasamos a la siguiente etapa, la niñez. Acá no les nombré lo que era el eje físico porque no había mucho para nombrar, por lo menos en base a lo que nos interesa, ¿no? Nos podríamos poner a hablar sobre
cómo se va desarrollando el cuerpo del niño, pero bueno, no es algo que nos interese mucho en psicología y nos desviábamos, ¿no? Habría en cada etapa, de hecho creo que en el libro cuando lo vean hay algunas imágenes que, bueno, a los 2 años cómo es el cuerpo del niño, a los 3, a los 4, a los 5, etc. No tiene mucho sentido que lo veamos acá, por eso no puse nada. Pero bueno, sepan que en general se va desarrollando primero las extremidades, se va estirando, y luego todo lo que es la caja torácica se va ensanchando, ¿sí? Pero básicamente es eso. Después hay algunos desarrollos vocales, tienen más capacidad fonética y demás, pero bueno, no es algo relevante, ¿sí? Así que arrancamos directamente con el desarrollo cognoscitivo, ¿sí? De vuelta, del pensamiento egocéntrico al reversible, ¿sí? El caso del desarrollo moral, nombramos, que el desarrollo moral en realidad abarca parte de lo que es la niñez, ¿sí? Y digamos que se llega a la última etapa ya en la adolescencia, ¿sí? Pero bueno, lo citamos acá. ¿Se acuerdan de qué se trataba más o menos? No. El dilema. ¿Se acuerdan que yo les traje el dilema de Haynes? Que era el dilema sobre una situación, sobre un farmacéutico, ¿sí? Y una persona que necesitaba la medicación. Ah, sí, sí, sí. Ahora sí, vamos todavía. Mm. Una cuestión Claro, es ética, una situación, moral, perdón. claro, estás entre tu ética y en este caso lo que es legal. Exactamente, Tenés que ¿sí? elegir si ayudar a tu mujer sobre la vida o hacer lo que legalmente estaría bien. Y creo que concluimos todos que si nos ponemos en esa situación, haríamos lo que nuestra moral nos dice que está bien. Exactamente, sí, eso es lo importante. Si nos ponemos en esa situación, ¿sí? Es decir, tenemos capacidad de reversibilidad, ¿sí? De ponernos en situación del otro y volver a nuestra situación. Decimos, bueno, ¿qué pasaría si fuera tal lugar, en tal situación, digamos? Bien, ¿y qué pasaría si estoy en tal otra situación? Bueno, sin embargo, no estoy en ninguna, estoy en la mía y puedo volver a esa situación, ¿sí? Mi pensamiento puede anticiparse a lo que va a pasar y puede revertir a la situación inicial. Es decir, ya no estamos en un pensamiento egocéntrico, no estamos centrados en nosotros mismos. Tenemos la capacidad, ¿sí? Mentalmente de salir de nuestra posición y ubicarnos en la posición de otro, ¿sí? Esa es la diferencia central. Por eso del egocentrismo a la reversibilidad. ¿Se entiende? Sí. Bueno, Sí, lo que pasaba justamente en los niños de 6 años que se le preguntaban, ¿qué harías? Bueno, no tenían esta capacidad de ponerse, de abstraerse, ¿sí? Pensemos que esto es siguiendo a Piaget, y Piaget siempre marcaba esta especie de continuidad, ¿sí? O de evolución o de desarrollo, justamente desde lo concreto, ¿sí? Del plano de lo sensible, de los sentidos, hasta la cuestión reflexiva o abstracta. Uno a partir de los 12 años llegaría al estadio de las operaciones formales, que básicamente es capacidad de abstraernos de la situación concreta, ¿sí? Si yo pienso en las matemáticas, es porque me abstraje de la situación computadora 1, computadora 2, etcétera, ¿sí? Me abstraigo de los objetos. Se nos está por cortar, y justo estaba, pero bueno, ya se nos cortará y volvemos. Pero hasta acá más o menos se va entendiendo eso. sí, está todo claro. Sí. Sí. Genial. Bárbaro. Entonces, bueno, se supone que los chicos más grandes lograron abstraerse de la situación y los más chicos no. Bueno, ¿cómo se dio ese periodo? Bueno, los primeros chicos le preguntaban, tipo de 6 años, se nos está por cortar, ¿qué pasaría si a tu papá hace esto, esto? Y no, está mal que le roben porque es mi papá. Es decir, no lo decían esas palabras, pero básicamente la lógica era, bueno, castigo de recompensa, bien conductista. ¿Cómo me siento yo con lo que pasa? ¿Cómo se siente el otro? No importa, ¿sí? No porque no les interese, sino no tienen la capacidad de ponerse en el lugar del otro. ¿Se acuerdan? Como hablábamos, por ejemplo, creo que acá una compañera daba el ejemplo de que, bueno, a ver, mi hermano de 4 años, creo, que decía, me tapa la tele, ¿sí? Y no se da cuenta que
Vamos a seguir y en todo caso algunos que faltan se irán sumando. Bien, les estaba comentando antes de que se corte, perdón. Tengo acá a mi gato que está haciendo lío. Les estaba comentando la cuestión del egocentrismo. Me habían contado acá o en el otro curso, me acuerdo, sí que hablábamos cuando tratamos el tema, que me decían, bueno, no, mi hermano, que tiene 4 años, sí, me tapa el televisor. Yo creí que lo hacía de malo, pero bueno, en realidad les comentaba que él simplemente no lo hace de malo, él asume que como él ve, todos los demás ven, ¿sí? Es decir, no tiene la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Ustedes pueden decir, bueno, Lucas, está bien, ¿eso está aprobado algo? Sí, básicamente lo que hacía Piaget en ese momento era tomar chicos de esa edad, los sentaba en una mesa, cuadrada, redonda, una mesa, les ponía una serie de objetos, ¿sí? Supongamos que haya tazas en la mesa, cuestiones, objetos tridimensionales, ¿no? Como cualquier objeto. Quiero decir que no les ponían dibujos, sino les ponían un objeto cualquiera. Bueno, dibujámelo, le decían, bárbaro. Entonces lo dibujaban desde el ángulo que lo veían. Ahora, suponete que vos estás sentado desde el otro lugar de la mesa, le decía, ¿cómo se vería el objeto? Y lo volvían a dibujar como lo veían, ¿sí? Es decir, no tenían la capacidad de abstraerse y decir, bueno, no, a ver la taza, de este lado se le ve el asa, del otro lado no se le va a ver el asa, ¿sí? Simplemente dibujaban en función de lo que veían. Por eso se comprobó que el pensamiento era egocéntrico, entre otras cosas. Ahora bien, en esta situación pasa lo mismo, llevado al plano moral, solamente en función, ven la situación, digamos, que les afecta a ellos. Entonces piensan en términos de castigo y recompensa. Si soy el hijo del farmacéutico, no me conviene que le roben, está mal. Si soy el hijo de la señora que está enferma, y no, está perfecto, porque el papá tenía que ir a buscar el remedio y se terminó. No importa si robó o no. Bien, un poquito después, ya alrededor de cuando entramos en las operaciones formales, después de los 6 años para arriba, empiezan a entender las reglas. Y dicen, no, está mal porque está mal robar, ¿sí? Listo. O podrán decir, no, está bien porque, bueno, está bien la salud, es lo más importante, supongamos, ¿bien? Bárbaro. Cuando llegamos a las operaciones formales a los 12 años, sabemos, sí, que esa regla existe, pero en todo caso que es cambiable. Por eso todos acá más o menos tenían el conflicto ese, ¿no? Bueno, sí, está bien, la regla dice que no hay que robar, pero en esta situación, ¿qué tema, no? Y bueno, y todos lo hablábamos. Entonces, básicamente, si le ponemos nombre a esos distintos momentos, lo llamábamos etapa convencional, ¿sí? A la cual se entiende la convención, se entiende la ley, ¿sí? No robar, que es la etapa intermedia, si se quiere. Bueno, la etapa anterior que no se entiende la llamamos preconvencional. Y la etapa posterior, ¿sí? La llamamos postconvencional, en donde entendemos que hay la convención, pero que es modificable, ¿sí? Que no es dada por Dios, sino que la construimos nosotros y con lo cual se puede ir cambiando. Digo, podríamos vivir en una sociedad que está bien robar, no lo sé. Pero bueno, en todo caso no es algo impensable. Bien, ¿se entendió más o menos? Sí. Bueno, genial. Entonces, ¿cuál va a ser la idea de todo esto? No pretendo que me den la vuelta todo por Piaget como yo les hablé, pero sí que puedan diferenciar bien clara esas 3 etapas, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces le preguntaré, bueno, nómbreme o descríbame las 3 etapas y cómo se aplicaría a un caso. Obviamente tienen el caso del dilema de Haynes, pero sepan que lo pueden pensar para cualquier situación, ¿no? Yo les traje ese porque ese estaba estudiado, estaba documentado, pero si yo les hablara hoy de... hola Octavio, ahí entraste, ¿no? Sí. Buen día, Bienvenido. Lucas. No te quería interrumpir. No sé qué le pasa a esta computadora, la verdad que Está bien, le quédate falló, tranquilo. tardó no sé cuánto tiempo y es así. Bueno, Quédate tranquilo que está todo... para otra vía, pero mis padres estaban usando las otras Está computadoras. bien. Quédate tranquilo, está todo grabado y lo subo Así que ya esto, y estamos. bueno,
Estábamos haciendo un repaso. Perfecto. Estábamos justamente Entonces, terminando. ¿no me perdí mucho? ¿Cómo? ¿No me perdí mucho? No. Hablé mucho sobre poco. Hablé mucho y dije poco, quiero decir. No. Bueno, estábamos cerrando lo que es el desarrollo moral que hablábamos que estaban estos tres momentos. Era la etapa preconvencional, convencional y postconvencional. Les decía que seguramente para el examen, lo que les voy a pedir, bueno, que sepan cada una de las etapas, ¿sí? Que lo puedan definir o explicar, mejor dicho, de qué va cada una, y obviamente después con algún ejemplo. El dilema de Haynes, que les traje yo, que era la historia del farmacéutico, ¿sí? De poder robar o no la medicina, bueno, es uno que está estudiado, pero se puede pensar con cualquier otro. A ver, si yo les hablo, por ejemplo, eutanasia, bueno, es la misma cuestión, es el mismo dilema, ¿eh? Yo no lo traje porque, bueno, no está estudiado así. Pero en todo caso es lo mismo. Digo, si ustedes quieren pensar un ejemplo de cualquier otra cosa, lo que venga. Mientras haya una cuestión, un dilema moral, es decir, un dilema que se preste a un juicio de valor, bueno o malo, tranquilamente estas fases aplican. ¿Sí? Bien. Bueno, cerramos ahí con eso, porque si seguimos no nos va a dar el tiempo. Y pasamos a la adolescencia. ¿Quedó claro lo anterior? Bueno, no sé, Octavio, recién ingresaste, más o menos te acordás de qué iba el asunto ese. Sí, me acuerdo que Genial. estuvimos charlando ahí. También creo que lo relacionamos con un ejemplo que vimos en antropología, que era el de Simbad el Madrino, que bueno, cuenta la historia de una mujer que era la novia de un hombre que se queda, que por no poder cruzar un puente por una tormenta súper fuerte, se queda en la casa de un marino y mantiene relaciones con el marino. Y después, como era el único hombre que lo podía hacer, no sé si tuvo que ceder, y después cuando pasa al otro lado del puente y le cuenta esto al marido, el marido la deja. Entonces ahí se plantea el dilema. Estaba bien, porque la mujer al fin y al cabo mantuvo relaciones, pero está bien, está mal. Claro, sí, ahí estaría la regla, la norma, la convención, que sería la monogamia. Bueno, si uno le pregunta a un niño, a los hijos, seguramente estarían a favor unos del padre, otros de la madre, dependiendo. Si uno le pregunta a una persona que ya está en el estadio de las operaciones concretas, ¿sí? Que tiene más de 6 años, diría, bueno, no, está bien, está mal, porque la regla dice esto, porque no se hace eso, te dirán. Y si ya le preguntamos a un adolescente de arriba de los 12 años, bueno, te dirán, y sí, bueno, no, está bien, está mal, la regla dice tal cosa que no hay que hacer, pero bueno, dada la situación y tratamos de entenderlo. En todo caso, hay un momento en donde ignoramos la regla, ¿sí? Nos guiamos por lo que sentimos en términos de castigo y recompensa, los hijos se sentirán bien o mal, seguramente mal, porque los padres estarán peleando, entonces dirán, esto es malo. Seguramente después van a entender lo que es la regla, ¿sí? A los 6 años, un poquito más, hasta los 12, es un proceso eso, dirán, bueno, no, en realidad está mal porque, bueno, no hay que ser infiel, ¿sí? Bien. Y después, un poquito más adulto, nosotros más grandes, digamos, bueno, no, sí, estuvo mal, pero no sabemos, es la situación, las reglas se construyen, etcétera, ¿sí? Así que si diferencian estos tres estadios, genial. Perfecto. Bueno, gracias por el ejemplo para mostrar que es aplicable a cualquier situación, ¿sí? Bien. Con respecto a la adolescencia, seguimos. El desarrollo, el cambio físico más importante es la aptitud para la reproducción, ¿sí? Que básicamente es, bueno, hubo un cambio hormonal y demás cuestiones que nos permiten procrear, ¿sí? Hay un cambio de, se inaugura la posibilidad de que seamos padres, básicamente. ¿Sí? Uno puede elegir sí o no, pero bueno, en todo caso la posibilidad está, cuestión que antes no estaba. Bueno, esto trae efectos psicológicos, ¿sí? Hay un correlato, es decir,
Como es una nueva capacidad, también va a generar ciertas responsabilidades, ¿no? Cierta manera de ver de cómo lo usamos esto. Bueno, con lo cual, para lograr, ¿sí?, un correcto uso, por decirlo de alguna manera, es decir, en términos saludables psicológicamente, lo que pasan son estos dos procesos: el primado genital y el hallazgo de objeto. Es decir, para que podamos reproducirnos efectivamente, aparentemente, la naturaleza, si se quiere, nos dotó, nos preparó para que a esta edad le demos primacía a lo genital, es decir, al placer genital. A partir de esta edad se organiza nuestro psiquismo en función de eso. ¿Se acuerdan que había fases del desarrollo psicosexual que yo nombraba, que decíamos, bueno, el placer está relacionado con lo oral primero, después con la fase anal, que tiene que ver con retener o no, y después con la fase fálica? ¿Se acuerdan eso que fuimos hablando? Sí, sí, sí. Bueno, y en, Sí, eso, sí, sí, en ese de los primeros momento temas. pensábamos el placer en términos amplios, no tenía nada que ver con lo genital, ¿sí? Era como todo impulso hacia aquello que queremos. Ahora bien, en esta parte sí se reconduce ya a lo genital, ¿sí? Obviamente, lo sexual es mucho más amplio que lo genital, pero en todo caso, ya, digamos, lo genital está al servicio de lo sexual, ¿sí? ¿Se entiende? Básicamente, queremos tener relaciones sexuales, va a terminar en un orgasmo genital, ¿sí? O por lo menos es la meta, y es como lo llamaría el psicoanálisis, meta. ¿Me escuchan? Sí, Sí, yo Sí, recién sí. te porque escuché. me aparecía, bueno, bien, bárbaro. Dicho eso, lo sexual no se acaba ahí, porque bueno, no es solamente la descarga genital, sino que es con otra persona siempre. Por eso le agregamos la otra pata, ¿sí? O por lo menos Freud lo plantea así. Bueno, que le llama hallazgo de objeto, que tiene que ver con hallar, ¿sí?, a esa persona. Y en este caso, dice objeto porque es hallar esa relación, ¿sí?, que va a tener implicaciones románticas, ¿sí? En todo caso, aquello que decíamos, aquella persona susceptible de nuestro deseo, ¿sí? ¿Hacia quién dirigimos nuestro deseo? Bien, esto es algo que es una cuestión a hallar, ¿sí? Porque no es algo que está dentro del entorno familiar, ¿sí? Sino que algo que está afuera, por eso se le llama exogamia, fuera del núcleo familiar, ¿sí? Entonces, repasando, ¿sí? El desarrollo físico, ¿sí?, el cambio físico que inaugura la posibilidad de reproducción, tiene consecuencias psicológicas, que es el primado genital, la reorganización en función de la genitalidad y el hallazgo de objeto, ¿sí? Básicamente, redirigimos nuestro placer o lo organizamos en función de la sexualidad, acorde a un fin, que es la descarga, el orgasmo, y en todo caso luego será la reproducción en caso de que lo haya. Pero bueno, y por otro lado, construir relaciones, ¿sí? Bien, ¿hasta acá estamos? Sí, estamos. Genial. Bien, Sí, una Lucas. aclaración acá, y que yo les hablé de orgasmo, al servicio de la reproducción y demás. Nadie desde el psicoanálisis y en general, desde la psicología, no decimos que solamente hay que tener relaciones sexuales para reproducirse, sino lo contrario, que cuando tenemos intención de reproducirnos, las relaciones sexuales tienen que estar organizadas de tal manera que nos dé placer tener orgasmo, ¿sí? Es la inversa. De hecho, si uno le pregunta a cualquier persona, bueno, la mayoría de las veces tuviste relaciones solo para reproducirte, y te va a decir, no, la verdad que no, lo tuve por placer, ¿sí? Con lo cual, quiero que eso quede claro porque hay una posición totalmente contraria en la cual diríamos, no, solamente tenés que tener relaciones cuando te vas a reproducir. No, 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 no. No es lo que se dice del psicoanálisis, ¿sí? ¿Se entiende? Porque bueno, obviamente uno puede tener otra elección de objeto en la cual no apunta a la reproducción o lo que sea, y bueno, no por eso se tiene que sentir mal o es incorrecto. Bien, dicho eso, ya quedó claro. Bien, profundizamos en estos dos ejes. Por un lado, dije el primado genital, y por otro lado el hallazgo de objeto. No, bueno, eso había quedado bastante claro. Acá lo llamamos como sexualidad lo primero, ¿sí?
Y por otro lado, alteridad, que alteridad tiene que ver o pone el acento en que ese hallazgo de objetos que encontramos, ese otro, tenemos que entenderlo como otra persona con los mismos deseos que yo, ¿sí? No con los mismos, sino con la misma capacidad de desear que yo, ¿sí? Con lo cual no podemos ir y agarrarlo como una cosa, como haría un violador, que es el ejemplo, el contraejemplo más feo, pero es el real, en donde no le importa el deseo de la otra persona, sino que lo agarra como si fuera una cosa y se terminó, ¿sí? Es decir, no se construyó la alteridad. Para un desarrollo psicológico saludable hay que construir la alteridad, respetar al otro, ¿sí? Bien. ¿También eso se entiende? Sí. Sí, sí. Bien. Bueno, de vuelta, todo esto apuntaría a poder construir, hay un trabajo, ¿sí? De exogamia, de poder salir, de intentar salir de nuestro ambiente familiar y construir identidad, a ver quiénes somos nosotros o quién queremos ser, ¿sí? Y a su vez, qué relaciones queremos construir con los demás. Entonces acá básicamente se da este proceso, que se acuerdan yo le llamaba que el trabajo del yo era de historizar, ¿sí? De empezar a contar mi propia historia, de poder ir acomodando todos esos hechos, ¿sí? A lo largo de mi vida, que va a haber hechos en los cuales yo me voy a acordar más y otros en los que no. Si yo ahora le dijera, a ver chicos, cuéntenme una historia de su vida, cada uno podría poner hechos particulares, ¿sí? Que se acuerdan más que otros, ¿sí? O tienen cierta carga afectiva. Naturalmente, si se pusieran a relatar toda su vida, no nos alcanzaría, estarían todos los años que tienen, ¿no? Pero bueno, la idea es que nos acordamos algunos puntos. Bueno, los empezamos a hilar, ¿sí? A darle coherencia. Los empezamos a relacionar. Ese proceso le llamamos historizar, porque es básicamente lo que hace un historiador, ¿sí? Elige hechos del pasado y los va relacionando para que tengan sentido. Para explicar la Segunda Guerra Mundial, bueno, tenemos que retomar hechos que tienen que ver con lo económico, con lo social, con lo político, etc. ¿Sí? Nosotros, para construir nuestra historia actual, bueno, vamos a retomar hechos que tienen que ver con la familia, con los amigos, con el entorno, con papá, mamá, con el abuelo, con el barrio donde viví, con la escuela que fui, ¿sí? ¿Se entiende la analogía? Disculpame, Lucas, pero esa es la analogía del historiador, ¿no? Del adolescente como historiador. Claro, yo digo, Sí, está ahí escrito. la función del adolescente del yo es historizar, de la misma manera que lo hace un historiador. La analogía estaría entre el trabajo del adolescente y el trabajo de un historiador. El historiador construye, ¿sí? Trata de darle sentido a ciertos hechos a partir de, bueno, rescatar datos de la historia y relacionarlos, ¿sí? Bueno, nosotros igual. Hechos que consideramos importantes. Bueno, en ese proceso tenemos que recurrir a nuestra memoria. Hay un fondo de memoria que le llamó a una autora que se llama Piera Aulagnier, ¿sí? ¿Cómo estamos de hora? Bueno, todavía tenemos tiempo. Y básicamente marca dos cuestiones que son un poquito los que le nombraba. Por un lado, quién querés ser o quién sos, la identificación, ¿sí? La idea de identificación es qué soy, querer ser, ¿sí? ¿Qué soy o qué quiero ser? Pero tiene que ver con el ser, con lo que somos. Y la idea de relaciones, acá lo llama capital fantasmático, ahora les explico por qué, tiene que ver con aquello que queremos tener. ¿Qué relaciones queremos tener? Entonces sería ser versus tener, ¿sí? ¿Queda más o menos claro eso? Son dos, no Queda oposiciones, pero sí dos metas, si se quiere. Ser X y tener relaciones X, ¿sí? Bueno, bien, ella lo divide, le llama registro identificatorio, que tiene que ver con todo aquello que nos identifica a lo largo de nuestra vida. Quiero ser en parte como mamá, como papá, como el vecino, como el superhéroe, o quiero tener tal o cual rasgo disciplinado, pero a su vez estoy abierto al futuro, ¿sí? Estoy abierto a la novedad, ¿sí? Hay cosas en las que no me quiero parecer a mamá o papá o a lo conocido, ¿sí? Entonces habría acá un equilibrio entre cambio y permanencia. Algunas cosas permanecerían y otras serían nuevas. Por un lado, con respecto al registro de lo identificatorio, ¿sí? Aquello que nos identifica. Bien, y por otro lado, capital fantasmático
tiene que ver con las relaciones que construimos, como una especie de molde de relaciones. Bueno, me podrán decir un fantasmático qué tiene que ver con qué se come, ¿no? O se entiende súper bien. ¿Cuál es la analogía que se le hace por fantasmático? Bien, bueno, buena pregunta, es la pregunta esperada. Bien, la idea de fantasma la usa mucho el psicoanálisis porque le es necesaria, pero se refiere a fantasía, básicamente. Entendemos como fantasía aquellas relaciones ideales, ¿sí? Alguna vez ustedes tienen un sueño o empiezan a pensar en un futuro deseable, básicamente pensás en términos de relaciones. Si uno está enamorado, dice, bueno, yo quiero salir con tal persona. O incluso, si tienen sueño de tal profesión, yo quiero ser campeón del mundo, ¿sí? de tenis, supongamos. Bueno, está pensando en términos de relaciones, no serían relaciones románticas ahí, pero sí cierta manera de relacionarse en la que uno llegó a ser campeón sobre los otros, ¿sí? Pero es un guión de relaciones en todo caso, y eso es lo importante. Cuando se habla del fantasma en psicoanálisis tiene que ver con, bueno, el modo de relacionarnos que siempre usamos. Y le agrega acá capital, porque capital se refiere o se entiende acá como acumulación, como ganancia, ¿sí? ¿Qué tipo de moldes de relaciones acumulamos a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Sería que por un lado tenemos un registro de aquello que queremos ser y por otro lado un registro capital de cómo queremos relacionarnos. Obviamente, ambos tipos de registros en parte van a permanecer iguales y en parte van a cambiar, ¿sí? En parte nos mantenemos, ¿sí? Relacionados al pasado y en parte nos proyectamos hacia el futuro, ¿sí? Se da este trabajo de historización en donde se relaciona el pasado con futuro, ¿sí? ¿Se entiende eso? Bueno. Sí. Usé estas palabras raras porque son las que usa la autora y para que las entienda, pero si lo tuviera que simplificar, diría por un lado lo que queremos ser y por otro lado cómo queremos relacionarnos. Y listo. Bueno, creo que más o menos quedó. Toda esta discusión que les nombraba está dentro de esta Se trabó un poco ahí, conflictiva. Lucas, ¿Cómo? pero ¿qué quisiste decir? Perdón, no entendí. Que se te trabó un poco ahí, no Ah, entendí lo que quería los que le decía que estos decir. nombres sí son los que da la autora y es como lo van a encontrar en el texto, un breve texto sí que puse sobre ella. Pero en todo caso, si lo tuviera que nombrar fácil, diría, por un lado, ¿sí? En nuestro fondo de memoria tenemos lo que queremos ser, ¿sí? Con lo que nos identificamos, y por otro lado, la manera de relacionarnos, ¿sí? Obviamente todo esto se presta en parte, que hay cosas que permanecen, y en parte hay cosas nuevas, ¿sí? Que cambian. Si se entendió eso, genial. Todo esto se inscriben, ¿sí? Nosotros hablamos, repetí muchas veces la idea de identidad. Fíjense que acá también está, ¿sí? El principal conflicto, según Erickson, acá es la identidad contra la confusión de roles, ¿sí? Se trata de poder construir esa historia de manera unificada y coherente, ¿sí? Supongamos, de vuelta, volviendo a la analogía del historiador, ¿qué pasaría si hay hechos que no los puede conectar? ¿Sí? Si supongamos que, a ver, ustedes la tienen más fresca que yo, pero supongamos en el relato sobre la Segunda Guerra Mundial y sobre la lucha entre, por un lado, no sé si, por un lado Hitler, si se quiere, y por otro lado, no sé si eran los aliados, o la triple, o no me acuerdo bien cómo eran los nombres. Pero en todo caso habían dos bandos, ¿sí? ¿Qué pasaría si encontramos un hecho que refuta eso? Bueno, vamos a tratar de ubicarlo, ¿sí? De que tenga sentido. Supongamos apareció un tercer bando, hoy se descubre que estaban concentrados en, no sé, en alguna parte del mundo. Pero en todo caso lo que hacemos es siempre tratar de reconstruirlo para que ese relato tenga sentido, ¿sí? En la adolescencia pasa lo mismo, tratamos de reconstruir todos los hechos y en realidad nos pasa a lo largo de toda la vida, para que todo tenga sentido, ¿sí? Para que haya coherencia, no haya contradicción. Bien, genial si se logra, puede que no se logre.
¿Mm? ¿Se entendió más o menos? Sí, se entendió, Lucas. Bárbaro. ¿En qué casos no se logra? Bueno, tenemos desde patologías extremas, ¿sí? En donde Sí, Lucas. tenemos personalidades múltiples, ¿sí? Pero no nos referimos a eso. Lo que puede pasar en la adolescencia sobre todo, y luego también en cualquier edad, bueno, confusión de roles que no se logra cierta unidad, ¿sí? En el sentido de que hay un autor que se llama Winnicott que lo llama falso self, ¿sí? Básicamente, uno se comporta de determinada manera en tal escenario y de otra manera en otro escenario, y eso le genera malestar. Supongamos que, no sé, en mi casa me comporto de una forma, en la escuela de otra, totalmente retraído, o en el club de otra manera, totalmente retraído. Y eso me genera malestar, ¿sí? Entonces habría distintos roles, ¿sí? Que se confunden porque uno no termina de saber con cuál se siente más cómodo, ¿sí? O lo sabe y no se anima a emplearlo, ¿sí? Pero en todo caso, si genera malestar, sí es un problema. Ahora se me dice, no, yo la verdad en la escuela me comporto retraído, tímido, pero no me molesta para nada. Bueno, listo, perfecto. Hay identidad en eso, digamos, no hay contradicción, así que, genial. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bueno, Sí, Lucas, sí, sí. genial. Bueno, llegamos a la última parte. Ah, bueno, después por último están las representaciones sociales, ¿se acuerdan que más o menos vimos? No les Esas voy a fueron decir, a ver, las que díganme vimos las por 10. último. ¿Qué? Esas fueron las que vimos más tirando a las últimas Claro. clases, que más allá de que Bueno, algunos algo nos perdimos. nombro algo rápido. La idea obviamente no es decir, díganme las 10 representaciones sociales. No, pues no tiene mucho sentido, además la pueden copiar y pegar y ya está. Pero en todo caso, sí que sepan algunas y me interesa que sepan la lógica que está detrás, ¿sí? Decíamos que la adolescencia estaba negativizada porque se le negaba, por lo menos en esas definiciones o esas representaciones, se le negaba entidad propia, ¿sí? De manera positiva. No decimos la adolescencia se caracteriza por tal cosa, sino que la adolescencia se caracteriza por lo que no es, ¿sí? Se supone que es un adulto a la mitad, es una mirada adultocéntrica. El adolescente es alguien inseguro, porque cuando llegue a ser adulto iba a ser seguro. El adolescente es alguien vulnerable, porque cuando llegue a ser adulto iba a ser fuerte, ¿sí? El adolescente es alguien problemático, porque se supone cuando llegaba a ser adulto iba a tener todas las soluciones. Falso, ¿sí? Distinto es afirmar, de decir, bueno, no, los adolescentes no tienen problemas. No, en realidad tenemos problemas cualquier persona a lo largo de toda la vida, ¿sí? Pero en todo caso, estas miradas lo que hacían era negarle entidad, ¿sí? En lugar de afirmar, bueno, la adolescencia es un proceso, es un momento del desarrollo que se caracteriza, ¿sí? Por la construcción de identidad, ¿sí? Por un trabajo de historización, decían, no, el adolescente todavía no es adulto. Bueno, hay una diferencia ahí de orden filosófico, si se quiere, que tiene que ver con afirmar algo, definirlo por lo que es, ¿sí? O definirlo por lo que le falta. En este caso se definía por lo que le falta. Bien, ¿quedó claro eso? Genial. Sí, quedó claro. Bien. Bueno, y después, por lo último que habíamos hecho, los vimos los dos en una clase. Esto lo tienen que tener más o menos fresco, porque lo vimos en la última clase. Así que lo nombro muy rápido antes de que se corte, ¿sí? Bien, desarrollo psicosocial, que eran las crisis de Erikson. ¿Se acuerdan que vimos intimidad contra aislamiento? Que básicamente era intimidad porque, bueno, poder construir relaciones íntimas, es decir, relaciones fuertes, por decirlo de alguna manera, cercanas, ¿m? Que es lo necesario para poder construir una familia. ¿M? Bien, generatividad contra aislamiento tiene que ver con el paso que le sigue. Se supone que a los 40 años más o menos uno ya tiene la vida organizada, entonces se ocupa de las relaciones que siguen. Se supone, digo. Pero bueno, en todo caso, sí es cierto que llegada a cierta edad, uno se empieza a preocupar por los que vienen después, sean los hijos directos o sea la sociedad en general, ¿sí? Alguien que es militante de política, supongamos, de algún partido, dice, bueno, no, yo quiero que la sociedad sea mejor, entonces, bueno, empiezo a participar, ¿no? Un militante, digo, con buenas intenciones. Pero bueno, se supone que
lo que está detrás de eso es la intención esta de generatividad, de ocuparse por hacer que el lugar sea mejor, ¿sí? Las futuras generaciones le vaya mejor. Digo política, digo, no sé, puede ser abrir un comedor, puede ser preocuparse por, no sé, que el club de fútbol del barrio vaya mejor, preocuparse por la naturaleza, si se quiere, etcétera, ¿sí? En todo caso, salimos del ensimismamiento de uno mismo y nos ocupamos de la generación que sigue. Bien, es algo descriptivo que suele pasar, no digo que es algo deseable, que esté bien, que esté mal. Digo que suele pasar generalmente. Bien, algún estudio, ¿se acuerdan que nombramos sobre esto? No me da el tiempo ahora para profundizarlo, pero básicamente lo que sostenía era que las personas que estaban en mejor situación de vida, ¿sí? Midiéndolo en base a cuestiones de salud, a cuestiones de profesión y a cuestiones de relaciones, tendían a adoptar esta conducta de generatividad, ¿sí? Pareciera ser que incluso es deseable, ¿sí? Bien. Dicho eso, el punto con respecto al desarrollo físico, lo que nos interesaba era marcar, más que nada, a la edad de 40 años, más o menos 40, 50, que empezaban a haber cambios hormonales más drásticos en las mujeres, menos drásticos en los hombres, pero cambios hormonales, en fin. En la mujer había una etapa que se le llamaba menstruación, ¿sí? Que tiene que ver con cambios hormonales bruscos, digamos, trae consecuencias, en términos de que se pierde justamente esta capacidad, aptitud para la reproducción, ¿no? Se termina perdiendo. Obviamente, esto que se logró no se va a perder. Bueno, eso, pero bueno, no importa. Lo que quiero decir es que esto tiene efectos, obviamente, en lo que es nuestra capacidad de supervivencia y demás. Nuestro cuerpo se vuelve más débil, huesos más débiles, articulaciones más débiles, musculatura menor tono, etc. ¿Sí? Empieza un proceso de deterioro que se va a afirmar o se va a notar más en la siguiente etapa. Bueno, y por lo último, en esta etapa de la adultez, era la capacidad de afrontamiento. Se supone que como tenemos más experiencias de vida, tendemos a ser más resolutivos, ¿sí? No mucho más que eso, una cuestión de pragmatismo. Y por último, en la vejez lo que caracterizaba, ¿sí?, esta etapa era el deterioro. Si bien es cierto que hay un desarrollo físico que no es cuestionable, que ciertamente hay cambios, se pierden muchas funciones, psicológicamente no era tan así, o por lo menos si bien había una tendencia a perderla, si uno se entrenaba, como en el estudio de los profesores que vimos, este deterioro no era tal, ¿sí? Con lo cual había muchos casos de personas de edad muy avanzada que tenían sus facultades mentales cognitivas intactas, ¿sí? Pensemos en el caso de Mirta Legrand. Bueno, no, pero pensemos, hay muchos músicos y demás que uno los puede ubicar ahora y tienen una edad muy avanzada y están muy bien, ¿sí? Tienen que ver justamente con entrenarse en lo que hace. Esto va a tener efectos en las relaciones sociales. Si la persona cree, ¿sí?, que va a ser, que se va a deteriorar y va a ser incapaz, seguramente se va a alejar del resto de las personas para que no lo vean incapaz. Entonces suelen retraerse las personas adultas. No es lo deseable, pero suele pasar, ¿sí? Bueno, la última crisis, la de Erikson, tenía que ver con la integridad, que tiene que ver del yo contra la desesperación, que básicamente mantener todas las funciones del yo, ¿sí?, en términos de inteligencia, en términos de relaciones afectivas, ¿sí?, en términos de capacidades en general, o la amenaza de perderlas. Entonces la gente se desespera. El conflicto es este. Y bueno, por último, la enfermedad de Alzheimer, que era algo característico, ¿sí?, de esa edad, no necesario, pero sí probable. A los 60 años el 10% de la población lo tiene, a los 85 años la mitad de la población la tiene, ¿sí? Así que o la enfermedad de Alzheimer los hace sobrevivir y son más fuertes, o generalmente se enferman más a medida que envejecen, ¿sí? Listo. Nos quedan 2 minutos para todas las preguntas. Ninguna por acá, Lucas. Sí. Bueno, perdón que fue muy rápido lo último, porque nos quedaba poco tiempo y quería que toquemos todos los temas. Bueno, los temas... ahora igual, bueno, tengo una sorpresa igual. No, les dejo tarea para la próxima clase, ¿sí? Ahora después les mando unas preguntas, así a modo de repaso,
y la próxima clase las entregan, ¿sí? Para antes del martes envíenmelas y hacemos una puesta en común el martes, así le queda todo un poquito más claro. ¿Sí? El Vale, material... Lucas. ¿Qué? Perfecto, Lucas. Genial. El material lo tienen en la carpeta de Edmodo, la de siempre, la bibliografía, está la carpeta número 6, creo que es, y está todo ahí. Bueno, no sé si tuvieron acceso o lo pudieron leer. Pero bueno, cualquier cosa me preguntan por Edmodo, ¿sí? Y por hoy ya estaríamos, así que nos vamos viendo. Lucas, muchas gracias. Perfecto, Buen fin de Lucas, nos semana. vemos. Hasta luego. Pero- Nos vemos, Nos vemos. Lucas. Chao.